Los Cardinales. GPS Global. Con Lila Vanorio y Rafael Arraiz Luca. Circuito Éxitos. Un eclipse es un fenómeno astronómico que se produce cuando un cuerpo celeste, la luna o un planeta, se interpone en la trayectoria de la luz de otro cuerpo celeste, proyectando una sombra sobre él. Este próximo lunes 8 de abril se podrá observar este fenómeno de eclipse solar en diversas partes del mundo, principalmente en el hemisferio norte. Y para conversar sobre qué debemos saber de un eclipse, tenemos en línea telefónica a Alex Ribeiro, divulgador científico, autor de los libros Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Bienvenido, Alex. ¿Nos Buenas tardes, escuchas? ¿qué tal? Muchas gracias por Sí, atendernos. ¿Qué va a pasar el lunes 8 de abril? pues va a tener lugar un eclipse solar que, como decías, va a ser total, es decir, la Luna va a eclipsar por completo al Sol principalmente en México, Estados Unidos y el sur de Canadá, y en los lugares cercanos va a ser un eclipse parcial, es decir, la Luna no va a eclipsar por completo al Sol, pero aún así, según lo cerca que estemos del rumbo de la totalidad, veremos el Sol más o menos eclipsado. Ahora, hay una anécdota que siempre surge cuando ocurren estos hechos y es que los pájaros, por ejemplo, empiezan a cantar o se van a dormir confundidos con el tema de la luz, ¿no? Sí, es algo además que en esta ocasión, al tener lugar allí en Estados Unidos, especialmente la NASA está organizando multitud de experimentos con la ayuda de institutos, universidades y de voluntarios incluso, precisamente centrándose en cosas como el comportamiento de los animales, porque es lo que mencionabas, que en algunos casos se ha visto que, claro, como en donde tiene lugar un eclipse solar total se hace de noche durante unos minutos, durante el tiempo que dure la totalidad, hay animales que se comportan como si fuese de noche, de repente. Hay otros que no, hay otros que se comportan de maneras diferentes y quieren aprovechar la presencia de zoológicos en todas esas zonas por donde se verá el eclipse solar total para ver qué sucede, para estudiar mejor cómo se comportan. Sí, es uno de los casos más curiosos, desde luego. Por supuesto. Ahora, esto, por ejemplo, va a ocurrir a las 2:42 en determinados lugares, pero ya hacia las 3:10 ha terminado, o sea que son muy pocos minutos en los que a ese eclipse total va a haber noche total en esos sitios, ¿no? ¿Cuántos minutos puede ser? Sí. En realidad es bastante menos lo que es la totalidad en sí. El camino de la totalidad también tiene, digamos, una franja ideal, entonces, según lo cerca que estemos del centro, va a durar más o menos, pero, por ejemplo, hay un caso que es el de la ciudad de Dallas, donde la totalidad va a durar un poquito menos de 4 minutos. Pero claro, en lugares que estén más al borde de ese rumbo de totalidad, a lo mejor la totalidad puede durar, por poner una cifra, 40 segundos. Es decir, depende de lo cerca que estemos del centro, puede ser más o menos largo. 4 minutos es bastante, ¿no? O sea, como para producir un desconcierto significativo, ¿no? Sí, a ver, luego también desde el punto de vista de los experimentos y de la ciencia, depende de para qué. Claro, por ejemplo, para un estudio del comportamiento de los animales, 4 minutos es bastante, pero claro, por sí solo en un lugar en particular, por ejemplo, en el caso de Dallas, sirve para ver cómo se comportan los animales en ese caso, pero no da mucha más información. Sin embargo, si se puede repetir en muchos lugares donde también la totalidad va a ser diferente, se puede ver si en todas partes, por ejemplo, la misma especie de animales se comporta igual. Luego también se quiere medir cómo es la caída de temperatura, por ejemplo, Ah, claro. y también ahí, cuanto más dure la fase de totalidad, más fácil es percibir esa caída, es el ver si realmente se llega a sentir por parte de los animales, por ejemplo. O sea que según para qué cosas sí es mucho, pero para según qué cosas no es suficiente. Claro, y también supongo que se mide el comportamiento humano, porque no todo el mundo está informado y de pronto esto lo toma sin información previa y puede haber un desconcierto importante, ¿no? Bueno, hoy en día, en la época en la que vivimos, que ya la información está al alcance de todos con bastante facilidad, es poco probable que haya gente que, a ver, seguro que va a haber algún despistado, porque siempre hay Siempre hay alguien un que se pueda despistado. sorprender. Sí, Exacto, en algún lugar siempre hay alguien que esté despistado,
pero en realidad lo que está generando preocupación en cuanto al ser humano es más la aglomeración de gente. Están esperando en el estado de Texas, por ejemplo, que vaya a haber millones de personas que se desplacen a Texas para ver el eclipse y que eso pueda generar problemas a la hora de alojamiento, a la hora de incluso Pero estás hablando de comprar. millones de personas. Es como, Sí, a es ver, no solo casi que una crisis local, ¿no? De hecho, hay estados, Texas es uno de ellos, que han declarado el estado de emergencia porque esperan que haya muchísimos desplazamientos, que haya muchísima gente y que no sean capaces de proveer los servicios necesarios. Y hablaban Claro. también de que la gente que vaya, por ejemplo, a Texas a ver el eclipse, cuando luego quiera volver a sus hogares, a los estados de los que procedan, si lo hacen por carretera, que seguramente se encuentren atascos muy importantes y puedan tener que pasar mucho tiempo antes de poder salir de allí. O sea que en ese sentido sí que es más preocupante, porque hay estados donde de verdad están dando la voz de alarma de que puede que la aglomeración sea muy grande. Caramba. Bueno, bueno, inevitable esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por toda esta información, Alex Ribeiro, divulgador científico, autor de los libros Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Y entonces el lunes, Alex, esperamos el eclipse. Sí, en el caso de Venezuela, por desgracia, pasa como aquí en España. Aquí en España solo va a ser un eclipse parcial muy pequeñito, casi imperceptible. En Venezuela va a pasar igual, pero en México, en Estados Unidos, en Canadá va a haber mucha atención. Y también sí que hay que decir que el próximo eclipse solar total en Venezuela, porque estaba mirándolo por curiosidad, será en 2045. Así que habrá que Ah, esperar, pero falta también lo mucho. habrá en Venezuela. Vale. Sí, además es que es curioso porque es el 12 de agosto de 2045, el próximo eclipse solar total aquí en España será en 2026 y curiosamente también coincide el día, será el 12 de agosto. Qué curioso. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa